Este predicador sorprende a todos en la iglesia luego de dar una de las explicaciones más hermosas sobre la palabra de Dios. La palabra es descrito en la palabra como un martillo. La palabra se describe en la palabra como un fuego. La palabra se describe en la palabra como una espada. No es razonable que si he predicado la palabra, habrá gente martillada, a la que le guste o no, las rocas se hacen pedazos. No es razonable suponer que si he predicado la palabra, habrá quienes se sientan traspasados por la espada del Espíritu. No es razonable suponer que habrá quienes que han sido fríos y sin pasión, que serán prendidos e incendiados por Jesucristo. Y si he predicado la palabra, es sensato pensar que he predicado la palabra y nadie ha sido aplastado, nadie ha sido traspasado y nadie haya sido encendido. Yo pensaría que es mucho más seguro suponer que cuando nada de eso sucede, entonces no he predicado la palabra. Amado hermano, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sido traspasado por la verdad de la palabra de Dios? ¿Alguna vez has sido convencido de tus pecados secretos por la predicación de la palabra de verdad? ¿Alguna vez has sido puesto de rodillas porque has sido golpeado por la palabra de Dios? Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces necesitas tomarte un tiempo para evaluar y examinar tu vida y también pensar en el tipo de predicación a la que estás expuesto cada día. Porque vivimos en una época donde los predicadores son en su mayoría personas complacientes. Tienen menos miedos en torcer la palabra de Dios y en ofender a los pecadores con la verdad. Tienen poco miedo en decir frases como lo que dijo Jesús, nunca te conocí. Tienen muy poco miedo en ser fieles. Tienen muy poco temor al Señor de señores y Rey de reyes. Tienen muy poco temor de llevar a millones de personas al infierno. Tienen muy poco miedo en dejar de lado la predicación del Evangelio verdadero y reemplazarlo por mensajes de prosperidad, de salud, de riquezas. La Biblia dice en 2 de Timoteo 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El espíritu del engaño hará que muchas personas ya no tengan discernimiento del error y la verdad. Enseñar es informar. Predicar es convencer. El maestro informa a los que lo escuchan de cosas que tal vez no sepan, pero el predicador encuentra a la gente aquí y sabe que pertenecen allí. Y al predicar los mueve de donde están a donde pertenecen. Ahora, sé que eso no es lo que algunos de ustedes piensan. Escuchamos decir esta mañana la enseñanza y la predicación son las mismas palabras que se usan. Bueno, puedes usarlas indistintivamente y no voy a intentar, y te corrijo si quieres, pero si quieres ser un tonto, esa es tu elección. Pero sé que en toda esta nación hay personas que van a la iglesia y salen decepcionadas. En muchos casos, sus cabezas están tan llenas de información que nunca actuaron en consecuencia. Estamos en el punto de sobresaturación. Quiero hacerte una pregunta para ver si realmente estamos entendiendo el propósito de la predicación. ¿Qué se supone que es un predicador? ¿Se supone que es una celebridad? ¿Una figura pública famosa? ¿Alguien que está en el escalón más alto de la sociedad con mucho poder y riqueza? ¿Se supone que es un multimillonario con jets privados? ¿Se supone que es un rey a quien se le tiene que servir? El mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús también dijo en Mateo 8, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, nuevamente te pregunto, ¿el predicador se supone que es un orador motivacional que hace sentir bien a la gente o que le da consejo a la gente sobre su vida financiera? ¿Cuál es el papel de un predicador? ¿Es un comediante que los hace reír? ¿O es alguien que apuntala a un escenario para poder ofrecer una presentación los domingos por la mañana
Hermanos, no les voy a decir lo que tiene que hacer o dejar de hacer un predicador, pero la palabra de Dios nos dice las características de un predicador. Las Escrituras nos exponen el propósito del predicador. En Romanos 10, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Según la palabra de Dios, el predicador es aquel que es enviado por Dios para proclamar las buenas nuevas, para que las personas puedan ser convertidas de sus pecados y en su convicción invoquen el nombre del Señor para su salvación. Encuentro que las personas tienen hambre de ser motivadas por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, desde donde están hasta donde pertenecen. Y me pregunto, ¿cuántos predicadores aquí están predicando y no enseñando? No me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos enseñar. Es una parte vital del trabajo del ministerio. De hecho, muchas de nuestras primeras iglesias de Nueva Inglaterra tenían su personal tanto un predicador como un maestro. Pero sé absolutamente que hay diferencia entre estar informado y ser conmovido. Segunda de Timoteo capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. El predicador tiene que ser humilde, alerta, vigilante y de espíritu sobrio. El predicador no debe avergonzarse de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nunca tuvo miedo de proclamar el Evangelio, ni se avergonzó de decirles a los pecadores que se arrepientan de sus pecados. Pablo dice en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sabemos que Pablo le dejó claro a Timoteo que predicara la palabra. Pero quiero hacer una pregunta muy significativa. ¿Cómo sabes si lo que has hecho es predicar la palabra o lo que en realidad has hecho es predicar de la palabra o acerca de la palabra? ¿Te queda claro que hay una diferencia entre predicar la palabra y predicar de la palabra y predicar acerca de la palabra? Ahora sé que muchos ministros creen que es la cabeza la que cambia el corazón. Así que si puedes cambiar la mente en su sermón, seguramente cambiará el corazón. Bueno, ya he dicho suficiente sobre ser tonto. No necesito repetirlo, pero ¿cómo afecta el corazón hacia el cerebro? Eso es un Dios muerto. ¿Y cómo puede un serio proclamador cristiano de la verdad divina, de discernir si ha predicado la palabra o si simplemente ha predicado sobre ella o sobre ella? Existen predicadores que tienen miedo de predicar toda la verdad de Dios. Tratan de evitar estratégicamente ciertas doctrinas como el infierno, el pecado y el arrepentimiento. Están tan preocupados por sus resultados. Están tan preocupados por su popularidad y el número que vienen a sus iglesias. Están tan preocupados que evitarán estratégicamente hablar de estas cosas. La verdad del Evangelio les incomoda. Primera de Corintios 1, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero en los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amado predicador, debes permanecer firme en la palabra de Dios para predicar la palabra y estar listo a tiempo y fuera de tiempo para reprender, exhortar, animar con paciencia y enseñar. El predicador necesita ser sobrio en todo y esforzarse en hacer la obra de evangelismo, de cumplir su ministerio de manera fiel. Les digo que la forma en que la palabra habla de sí misma es una ayuda increíble en este asunto. Ahora, hay muchas frases bíblicas a las que podría referirme. El tiempo y las circunstancias harían imprudente tratar de cubrir todas las posibilidades. Déjenme mencionar solo 3. La palabra es escrito en la palabra como un martillo.
La palabra se describe en la palabra como un fuego. La palabra se describe en la palabra como una espada. ¿No es razonable que si he predicado la palabra, habrá gente martillada, a la que le guste o no, las rocas se hacen pedazos? ¿No es razonable suponer que si he predicado la palabra, habrá quienes se sientan traspasados por la espada del Espíritu? ¿No es razonable suponer que habrá quienes que han sido fríos y sin pasión, que serán prendidos e incendiados por Jesucristo? Y si he predicado la palabra, es sensato pensar que he predicado la palabra y nadie ha sido aplastado, nadie ha sido traspasado y nadie haya sido encendido. Yo pensaría que es mucho más seguro suponer que cuando nada de eso sucede, entonces no he predicado la palabra. Ahora, esto no es un tema que afecte simplemente a los predicadores, porque, como ya he dicho, multitudes me han informado de la profundidad de sus preocupaciones personales, de que realmente no están siendo ministrados. A veces me pregunto por qué en la iglesia habrá tanto desorden. Se supone que es la novia de Cristo, pura, inmaculada, vestida de pureza. Es por el contrario, vemos muchas iglesias manchadas. Cuando la iglesia no está comprometida con la obra de Dios, es porque hay un predicador en el púlpito que no está comprometido con la novia de Cristo. Lamentablemente muchos predicadores se han contaminado, predicadores que deberían ser los que llevan la palabra de luz a un mundo oscuro y perverso. Han cambiado su luz por los placeres de este mundo, han cambiado su sal, han cambiado completamente las cosas que son eternas por las cosas temporales y vanas de este mundo. Oh, bueno, tú dices, esa es la iglesia de otra persona. Bueno, tal vez. Pero, ¿qué pasa si es tu iglesia? ¿Qué pasa si crees que estás haciendo lo que Dios le ordenó a Timoteo que hiciera a través de la pluma de Pablo y no lo estás haciendo en absoluto, a pesar de que crees que lo estás haciendo? Creo que la predicación es una gran responsabilidad. Creo que vamos a tener que responder ante el Señor por lo que hacemos en términos del púlpito. Y quiero preguntarte si estás preparado para presentarte ante tu Dios y explicarle por qué nadie es encendido cuando predicas, por qué nadie es aplastado cuando predicas, por qué nadie es traspasado por la espada del Espíritu. Ahora, no estamos hablando de algún tipo de rango superior de predicador, de extraordinario llamado y proporción. De lo que estamos hablando, el conjunto de los que dicen estar llamados a predicar. En Santiago capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Para todos los que son predicadores, hay un juicio más estricto para ellos, porque la palabra que ellos exponen no son para los mismos predicadores, sino para una congregación, para la novia de Jesucristo, cuyas almas deben dar cuenta ante Dios. ¿Puedes imaginarte que un día te pararás delante del Dios Todopoderoso y tendrás que rendir cuenta de tus predicaciones, de toda palabra que salió de tu boca? ¿Estás listo para presentarte ante tu Dios? Lamentablemente, muchos predicadores han engañado voluntariamente a la gente por dinero, popularidad y fama. Ellos tienen engaños, falsas curaciones y falsas palabras de profecía. Eso es condenatorio. ¿Crees poder hacer eso y de alguna manera escapar al juicio de Dios? Judas, versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Verás que aquellos de nosotros que predicamos el Evangelio, no estamos aquí para entretenerte, no estamos aquí para hablarles de cosas temporales, de cómo pueden sacar lo mejor de esta vida presente. No me preocupa esta noche tu autoestima. No me importa si su billetera o su chequera se equilibran o no. Me preocupa una cosa.
Un día, todos acá y cada uno de vosotros estaréis desnudos ante un Dios santo y seréis juzgados. Esa es mi gran preocupación.